terminar de revisar los propósitos de quinto semestre y hacer la revisión de los propósitos de sexto semestre. Entonces, respecto a esto, pues la intención es terminarlos y ver por lo menos estos dos aprendizajes, las dos propuestas de los aprendizajes de la unidad 1 del taller de diseño ambiental 1 y pues a ver si pudiéramos construir el tercero con la intención de ir avanzando porque pues ya la entrega está próxima, me parece que es el 14 de diciembre, ¿verdad, Leti? Por ahí. Creo que sí, Sí. estaremos como, ajá, como el a 11 menos de diciembre, creo. Ah, sí, es cierto, como a menos de un mes. Y empecé a revisar, bueno, tenemos que ya en esta entrega, ¿no? Plantear todas las propuestas de las cartas descriptivas, ¿no? Tanto de quinto como de sexto semestre y bueno, sí va a implicar, bueno, implica bastante trabajo y sobre todo que también, pues no solo es la propuesta, sino que debe de haber una justificación. Hola, Lupita, hola, maestro Andrés. Buenos días. Hola, Lupita, hola. Buenos días. Pues bueno, pues vamos a iniciar, entonces les comparto por acá. Vamos. Y andábamos por aquí. Bueno, iniciamos por aquí. Si recuerdan, hasta la semana pasada teníamos entonces estas propuestas por cada una de las unidades. Hasta la unidad 1. Lo voy a hacer más grande porque si no, no se ve. Ahí están. Entonces, bueno, nada más para recordar el propósito que ya teníamos para el taller de diseño ambiental 1 es el alumno será capaz de elaborar la propuesta de un objeto utilitario sustentable a partir del proceso de diseño para asumir una ética de la responsabilidad ambiental. Lo voy a hacer más grande. Y entonces con los propósitos de las 3 unidades tendremos que lograr del taller de diseño ambiental 1. Entonces, lo que teníamos hasta la semana pasada era, bueno, el acuerdo era sobre este propósito en el que todavía tenemos dudas sobre tomar conciencia o inferir, pero pues parecía todavía no quedar claro o bien definido, ¿no? Sobre esta importancia de la ética de la responsabilidad, sobre qué aspectos iba a estar, porque es muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, les leo esta propuesta y después el ajuste que hicimos con Leti. Entonces, lo que tenemos hasta la semana pasada es el alumno será capaz de comprender el proceso de diseño sustentable a partir del análisis de la evolución de los objetos utilitarios para tomar conciencia, o podría ser inferir, la importancia de los aspectos en la ética de la responsabilidad ambiental. Lo que platicábamos con Leti sobre esto de tomar conciencia o inferir, que ciertamente el alumno puede tomar conciencia, sin que eso implique que se refleje en sus actos, ¿no? Como por ejemplo, saben que no deben de fumar, pero lo hacen. Pero va a ser muy difícil evaluar, tomar conciencia, que no es que no se pueda, pero es más complejo que poder evaluar, ¿no? Que infiera, ¿no? Eso todavía es más probable que lo hagamos si se puede. Entonces, respecto a eso y aclarando estos aspectos de la ética de la responsabilidad, específicamente cuáles son, pusimos que el alumno será capaz de comprender, que ya tenemos comprender por acá arriba, el proceso de diseño sustentable a partir del análisis de la evolución de los objetos utilitarios para inferir, aquí ya pusimos, que la ética de la responsabilidad ambiental debe estar tanto en el diseño como en sus actitudes como consumidor, ¿no? Ya como para acotarlo. No sé si estarán de acuerdo en para poder avanzar al siguiente. ¿O alguien quisiera mencionar algo? Pasamos al siguiente. Bueno, es que no veo. No sé si hay Leti. Todavía nadie levanta la mano. Bueno, entonces si quieren pasamos al siguiente.
En el siguiente todos estábamos de acuerdo, entonces, bueno, eso ya no se movió en lo absoluto, ¿no? Quedó: el alumno será capaz de representar la forma de los objetos en su ámbito y entorno mediante representaciones y tridimensionales para entender que la forma de los objetos utilitarios debe responder a la función que cumplen, las dimensiones del cuerpo humano, los elementos del diseño y las características de los objetos sustentables. Creo que eso ya no tuvo mayor problema, ¿no? Y respecto a la unidad 3, ahí sí había varias situaciones, pero bueno, ya logramos hacer una propuesta ya más específica. Hasta ahora la unidad 3 lo que nos dice es que al finalizar la unidad, el alumno desarrollará de manera creativa el diseño de un objeto sustentable que dé solución a una necesidad identificada en su entorno. Que aquí lo que falta es el cómo y el para qué. Entonces pusimos acá en la propuesta: el alumno será capaz de evaluar que el objeto utilitario que diseñó es sustentable. Para ello, utilizará instrumentos de evaluación didáctica que le permitan reflexionar sobre las implicaciones socioambientales del proceso de diseño que ejecutó. Acá la intención era que él llegara a la metacognición, es decir, que no solamente analizara el objeto y ya, sino que analizara justamente este proceso de diseño que realizó, identificara en qué fase pues tal vez no perdió el foco, perdió detalle, o al revés, ¿no? Donde puso una intención más clara y logró este diseño sustentable, o qué le faltó y dónde estuvo, ¿no? Pero que además eso genere la reflexión, ¿no? Sobre este proceso que él realizó. Y entonces decíamos que cómo iba a realizar esto, pues mediante estos instrumentos de evaluación didáctica que conocemos, ¿no? Como la bitácora CUL, por poner un ejemplo. Pero, pues no sé qué opinen aquí. Que al final sí nos hablaba la unidad ya de una evaluación, pero sobre los materiales, ¿no? Pero creo que eso generaba bastantes situaciones, aunque por supuesto debe conocer implicaciones de materiales y demás, que lo hace durante el proceso de diseño para identificar cuál es sustentable, pero sí cuando queríamos, por lo menos en el EDA, cuestionar sobre estos materiales, pues no todos conocían los mismos materiales porque no hay una gama establecida, digamos, no hay una diversidad tremenda de los materiales que podría haber utilizado, ¿no? Pero bueno, no sé aquí qué opinan respecto a este. Aquí que estamos en nuestra sesión 12. ¿No? ¿Sí les parece? ¿No les Todavía. parece? ¿No? Sesión 12. Seguimos, ¿qué hacemos? A ver si quieren, en lo que, no sé, lo van pensando un poquito, voy a apagar el aparato denme un segundito. Ay, listo, ya los escucho mejor. Entonces, ¿no? ¿Alguna opinión, nada, algo, no? Todavía no. Entonces lo dejamos así. No sé, ¿qué opinen? A ver, yo, Lupita, con Lupita, toda buenos la días. honestidad y sinceridad del mundo, ¿te parece terrible? o sea, lo siento muy rebuscados los propósitos, ¿no? Ujú. O sea, En, ¿todos? sí, Ok. los siento rebuscados, o sea, como que no le hemos hallado, no le hemos hallado la forma, ¿no? Ok. Y bueno, yo empezando de que el que todos empecemos igual, el alumno será capaz. Yo creo que estaba mejor
Y no es, yo creo que aunque nos digan que la guía es como se deben de hacer las cosas, pues podemos tener un poquito de más creatividad y proponer otra cosa, porque nos estamos ajustando en lo general. Y a mí, que todo empiece, será capaz, el alumno será capaz. O sea, vamos a dar curso de capacitación a los alumnos y entonces perdemos pues ahí el verbo ahí mencionado en futuro para no ser reiterativos de será capaz, será capaz. Empezando por ahí. En la otra cuestión es que sí estamos perdiendo hacia dónde vamos, o sea, le estamos poniendo muchas cosas que yo entiendo que Irma, tú tienes el compromiso más cargado, tú y Leti, de hacer esta redacción, pero sí el hecho de que en la guía está, de que tiene muchas explicaciones y mucha argumentación, creo que debemos de ser más sencillos y claros en ese sentido. Y yo estoy sintiendo aquí como que está muy rebuscado. Si fuera posible que todos tratáramos de ser más concisos y claros qué queremos en cada propósito, así a bote pronto, a ver qué vamos a aprender en la primera unidad, en la segunda y en la tercera. Y entonces, yo, por ejemplo, en el primero, que el que está original, a mí se me hace que está bien. En el segundo, sí considero que está ya estructurado. Y en el tercero, ahí sí ya lo tengo mucho más rebuscado. Y te digo, el primero, que el original, a mí se me hace pertinente, pues, cómo está sin dar tanta vuelta, ¿no? Y entonces, considero que el hecho, en el primero yo cambiaría una parte de lo del hombre, ¿no? Para respetar las cuestiones de género, pero sí sería en un sentido de que le viéramos en eso y muchas palabras que estamos metiendo, pues sí se me hacen más rebuscado, ¿no? Y no porque en la guía esté que es largo el propósito, pues nosotros hagamos algo igual de que no nos podemos entender. Entonces a mí sí me preocupa. Y el hecho de que permanezcamos callados es que ahí traemos algo atorado y la verdad es que en nuestra cabeza no sabemos, yo, ¿no? Pero digo, el silencio de los demás compañeros, yo lo veo en cuanto a mi silencio, es que lo tengo así todo atravesado, todo rebuscado y no he encontrado, y me disculpo porque sí, otras veces me pongo a leer, pero tuve mucho trabajo no hice nada, la verdad, al respecto para pensarle en esto, ¿no? Me disculpo en ese sentido. Ok. No sé si alguien más. Maestro Alejandro. El maestro Alejandro. Yo, Irma, me parece, Andrés. bueno, a mí me parece que están claros los propósitos, pero entiendo lo que dice Lupita, pero yo los vi muy claros. No sé en el sentido de qué perciba. Ya se lo he comentado y se lo he dicho que la idea no es hacerlo más complejo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que están claros, ¿no? Ok, gracias, Andrés. Maestro Alejandro. Sí, maestra, gracias. Mire, coincido con la maestra. Creo que están muy claros. Considero que sí es lo que queremos que es la propuesta, que es el propósito real. Como dice la maestra, entiendo que la guía dice, el alumno será capaz. Eso a mí me causa un poquito de ruido nada más. No es nada contra de esto. Digo que sigamos con la misma redacción, porque es lo que nos piden. Me causa un poquito de ruido porque me siento que es una forma de modificar la propuesta para hacer un aprendizaje basado en competencias, y lo cual me preocupa. Se va del modelo. No es lo que el modelo propone.
A lo Ajá. mejor estoy yo malinterpretando la situación, pero esa es mi interpretación. En cuanto a le digo, las propuestas, a mí se me hacen bien. Ujú, Estoy analizando todavía las palabra por ujú, palabra, a ver qué me parece. ujú. Ahorita no he encontrado nada que me encienda así los focos rojos por el momento. Ok, Gracias. maestro. También gracias, profesor. No sé si alguien más quiera participar, ¿no? Bueno, pues compartiendo en realidad un poco lo que ha sucedido, tal vez, no sé, Lupita tenga la oportunidad de preguntar en el consejo. Eh, pues lo que se nos ha mencionado, ¿no? Y se nos ha dicho literalmente, el doctor Barajas, es que hay que seguir la guía. Sí ha habido otros profesores que han mencionado si se puede empezar de manera diferente con esto de será capaz. Porque sí, hay una situación en la guía donde dice que el verbo debe estar en futuro, pero cuando pone será capaz, pues ya no puede estar. Y ya lo preguntaron directamente y ese respecto, la maestra María Elena dijo que pues debe de estar como está en la guía. Y el maestro, el doctor Barajas, literalmente nos dijo pues que la guía manda, si eso no es una cosa que yo disponga. Y para ser más específicos, si mencionó que si él pidió, que es como en nuestras clases, yo ese ejemplo, ¿no? Que si él pidió un ensayo y le entregamos un cuento, no los va a recibir. O sea, literalmente lo dijo con esas palabras, ¿no? También se planteó esto del alumnado, ¿no? Porque sí también es una palabra que mencionaron que hay maestros que no les gusta, que se podría hacer el estudiantado o que se puede quedar el alumno. Se mencionó que sí tenía que estar esta inclusión de la equidad de género. Ay, la maestra Dulce quiere entrar, denme un segundo, ahí está. Se mencionó que sí tenía que estar esto de la equidad de género, pero que bueno, que tampoco se exagerara, por ejemplo, con el alumnade. Y que se iba a hacer bueno, que se iba a determinar, ¿no? Si quedaba alumnado, estudiantado o es una manera común para que todos los programas estuvieran igual. Les comparto lo que se ha dado en este seminario central, ¿no? En el que pues, pues no hay posibilidad de movimiento más allá de que yo lo disponga, en realidad no lo puedo disponer, ¿no? Esto es lo que pues se ha dicho, ¿no? Y respecto a eso, sí la guía nos menciona que los propósitos deben de tener un qué, cómo y para qué, ¿no? Y sí, pues sí, se nos dijo que incluso se nos va a evaluar de acuerdo a la guía, ¿no? Que la guía manda. Eso sí lo ha repetido en varias ocasiones el doctor Barajas, entonces sí, pues no hay mucha posibilidad de movimiento en ese sentido. Pero pues, además de que esta entrega ya es muy cercana, ¿no? La intención que tenemos, sobre todo con Leti, era revisar hoy, ¿no? Bueno, poder acordar hoy los propósitos de las unidades de quinto, tanto como los propósitos de las unidades de sexto, e incluso comenzar a ver los aprendizajes de la unidad 1 de quinto. Pues pensamos que teniendo ya los propósitos de las unidades, los aprendizajes, ¿no? Básicamente eso ya nos establece las temáticas, que bueno, básicamente son las mismas, podemos hacer pocos cambios también. Y pues eso ya nos permitirá desarrollar, ¿no? O revisar, ¿no? Y ajustar estas estrategias. Hay que hacer una evaluación, ¿no? Una propuesta de evaluación que solicita la guía, que es mucho más detallada. Hay que hacer también la presentación de cada una de las unidades que lo solicita la guía y que eso no se tiene. Y también nos solicita que hagamos bueno, que la bibliografía o las referencias, ¿no? Ya no estén solamente como un libro aislado, sino que tiene que estar el libro y tiene que mencionarse a qué temática corresponde. Entonces, y también solicita que pues estas referencias, ¿no? Ya sean digitales o físicas,
deben de ser accesibles, deben de ser vigentes, ¿no? Y por supuesto tienen que estar relacionadas con el programa. Entonces, bueno, va a ser, pues también hacer un ajuste en estas referencias, ¿no? Entonces, en realidad es mucho trabajo y la entrega está para el lunes 11. Entonces, bueno, la intención un poco es avanzar lo más posible. Por supuesto, eso no quiere decir que no tengan observaciones, la idea es escucharlos y poder integrar estas observaciones a los propósitos, que es lo que estamos viendo ahorita de las unidades, para intentar pues avanzar, ¿no? Con lo que sigue, porque digamos, claro, esta es la pauta que nos va a llevar al resto del trabajo, pero si no logramos desarrollar estos propósitos o establecerlos, pues sí, no podremos avanzar con los otros elementos, ¿no? Ujú. No sé si hay alguna otra observación, opinión. Vemos los de sexto. Tampoco, alguien, algo, nada. La Bueno. maestra Marta Lidia. Maestra Marta, Marta adelante. Lidia. Ujú. Gracias, buenos días a todos. No sé, maestra, a lo mejor qué tan prudente sea, pues eso, como menciona, seguir avanzando y pues como se ha dicho, pues no es que esto ya sea lo definitivo, se puede ir modificando, van ligados unos con otros, entonces, sí, también mi duda al principio era, bueno, y luego los contenidos, la carta descriptiva, pues sí, también cuando veamos eso, también podemos regresar y modificarlos porque pues sí, como lo mencionas, si se ve de manera muy estricta que pues lo van a revisar y pues que sí, empate con lo de la guía, o sea, se tiene que hacer, de todas maneras se tiene que modificar y todo. Y pues entiendo que todo esto está siempre dispuesto a un cambio, todavía, a modificaciones. Entonces, pues yo creo que ya se avanzó un poquito, aunque podría parecer que no, pero creo que sí se ha, o sea, podría parecer que no en cuanto a que todavía estamos indecisos en muchas cosas, pero creo que ya es una base y de ahí podríamos a lo mejor seguir avanzando y eso, ¿no? O sea, seguir modificando de acuerdo a la opinión que cada uno de nosotros tengamos, para no detenernos todavía más y pues lo que la autoridad establece, pues de todas maneras lo tenemos que realizar, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión sería que podríamos sobre la marcha ir haciendo esas modificaciones. De acuerdo, maestra Marta, gracias. Pues sí es cierto que estas son, digamos, preentregas, ¿no? Estas preentregas se están realizando con este profesor enlace que tiene cada uno de los grupos de trabajo y es cierto que ya la entrega, ¿no? La primera entrega ya formal es en febrero, ¿no? Esa ya es la entrega donde finalmente ya se integran todos los elementos de estas cartas descriptivas, ¿no? Todos estos cambios y la comparativa entre los formatos y demás, ¿no? Entonces sí, digamos que esa ya, ahí sí, ¿no? Ya sería la entrega como tal y esa incluso, ¿no? Todavía tendremos, habrá una revisión por parte de la comisión en el Consejo Técnico que va a revisar este programa y entonces nos lo regresarán para hacer los ajustes, ¿no? Pero sí, esa de febrero sí ya es una entrega en la que, bueno, ya estaríamos estableciendo cómo va a quedar. Pero sí, de aquí a entonces, en lo que vamos revisando los elementos, el resto de los elementos de las cartas descriptivas y, claro, seguramente habrá ajustes, ¿no? Y se pueden hacer todavía. Bueno, entonces, si quieren, vemos esto del taller de diseño ambiental 2. Bueno, el propósito que ya teníamos es el alumnado será capaz de diseñar a través de la metodología arquitectónica, paisajística y urbana para promover ámbitos y entornos sustentables que mejoren su contexto. Aquí de las cosas, este era el que ya hemos definido, ¿no? De las cosas que nos parecía es que con la maestra Leti es que durante, como todos sabemos, estos semestres estamos viendo ámbito y entorno y aquí pusimos contexto. Creo que recuerdo que pusimos contexto para no repetir ámbito y entorno, que me parece estaba en taller de diseño ambiental 1. Ay, no.
Pero bueno, creo que aquí sería bueno, no sé qué opinen, que se quedara ámbito y entorno, que es lo que estamos viendo en quinto semestre, ¿no? Como para que sí haya una correlación más directa. Pero bueno, esto tendremos que pensarlo. Y respecto a la unidad 1, teníamos varias cosas. Esta es la primera propuesta, bueno, en realidad no es una propuesta, este es el programa como está. Esta es la propuesta que elaboraron en su momento el grupo de, bueno, cuando nos dividimos por equipos, estaba la maestra Leti, la maestra Lupita, el maestro Roberto y el maestro Andrés. Esta primera propuesta, bueno, voy a poner aquí propuesta 1 como para diferenciarla de la otra. Y esta es la 2 que ajustamos con la maestra Leti, pero bueno, si quieren aquí las vemos, ¿no? Entonces, pues bueno, de las situaciones que veíamos aquí en el aprendizaje que tiene el programa en este momento es que él nos menciona el qué, pero nos falta el cómo y el para qué. Entonces, aquí el programa actualmente nos dice que al finalizar la unidad 1, el alumno analizará su ámbito y entorno con diferentes lecturas. Después, la propuesta que elabora el grupo de profesores nos dice que al finalizar la unidad, el alumno analizará su ámbito y entorno a partir de una lectura de la imagen que le permita proporcionar soluciones ante la problemática detectada. Aquí nos parece que el alumno apenas no está conociendo estos elementos del ámbito y entorno y no ha visto el proceso de diseño. Sin embargo, aquí ya está, que bueno, se ve en la unidad 3, se está proponiendo soluciones a la problemática detectada. Entonces, lo que pusimos por acá, o la propuesta fue, la segunda propuesta, es que el alumno será capaz de reconocer las escalas de estudio a partir de la lectura de la imagen paisajística urbana para identificar una problemática en su ámbito y entorno. La intención es que a partir de la lectura, ¿no?, de esta imagen paisajística y urbana, él puede entonces identificar estas escalas de estudio y, bueno, va a determinar, ¿no?, una escala en la que está su problemática, ¿no? Y aquí comenzamos ya a hacer esta lectura y a identificar una situación, ¿no? Pero bueno, estas son las dos propuestas y bueno, los escuchamos respecto a ello. Ahí, pues no sé qué opinión tengan. No, alguna. Esto fue... no sé si hay alguien quiere opinar algo o no, o seguimos. Maestro El Alejandro. profesor Alejandro. Ok, ajá. Sí, maestra. La segunda la que hicieron, la Ajá. segunda propuesta, me parece que es más pertinente, que es más clara, porque estamos hablando de reconocer, que es uno de los primeros verbos de la taxonomía de Bloom. Luego, cómo leyendo la imagen paisajística urbana. Y lo que se propone es identificarlo. ¿Para qué? Para identificar el problema. Entonces, eso iría muy acorde también con la forma en la que se realizó el programa, que tiene en la primera unidad, era la cuestión comprensible, cognitiva, ¿no? Nada más, del conocimiento, la parte. La comprensión, entonces, me parece que la segunda propuesta es más adecuada. Ok, está bien, profesor, muchas gracias. La maestra Dulce.
Adelante, maestra. Hola, buenos días a todos y todas. Sí, yo también Hola, me iría maestra. por la Sí. propuesta Buenos días, 2. maestra. Buen día. Me iría también por la propuesta 2. Ok. Ujú. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien más. ¿No? Bueno, si quieren, entonces continuamos, ¿no? Y entonces, a ver, por acá. Dentro de la unidad 2, sí, dentro del programa, ¿no? Está este propósito actualmente, y bueno, este sí tiene el qué, el cómo y el para qué. Entonces nos dice, al finalizar la unidad, del alumno considera las características específicas de su ámbito y entorno a través de identificar las determinantes naturales y culturales, a fin de promover la biodiversidad, multiculturalidad y ahorro energético. Después, aquí en la propuesta que elaboró el grupo de profesores, dice: al finalizar la unidad, el alumno identificará las características propias de su ámbito y entorno, tomando en cuenta las determinantes naturales y socioculturales, con la intención de que sus propuestas sean acordes a las necesidades del diseño. Aquí lo que veíamos otra vez con la maestra Leti es que otra vez ya se está haciendo una propuesta cuando no se ha visto el proceso de diseño, que mencionamos, que, bueno, podría ser urbano, arquitectónico, paisajístico, ¿no? Y entonces, respecto a ello, lo que hicimos es que el alumnado será capaz de examinar la problemática detectada mediante el análisis de los componentes naturales y socioculturales del ámbito y entorno en que se encuentra, para identificar los alcances del programa arquitectónico, paisajístico y urbano en el que se integran las orientaciones hacia la sustentabilidad. Pero bueno, aquí respecto a este programa arquitectónico, no sé si también un poco ya estamos en esto del diseño. Y bueno, finalmente hicimos esta, en la que dice que el alumnado será capaz de examinar la problemática detectada, hasta ahí es lo mismo, mediante el análisis de los componentes naturales y socioculturales del ámbito y entorno en el que se encuentra, para identificar las orientaciones hacia la sustentabilidad, que este es un tema que está actualmente en las temáticas del programa, que pudieran contribuir a la solución de la problemática. Es decir, todavía no diseña, pero ya empieza a identificar cuáles son estas orientaciones hacia la sustentabilidad, que estas orientaciones hacia la sustentabilidad es la temática, y la subtemática es multiculturalidad, biodiversidad y entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, sería esa la intención, que entonces ya lo que hace, ¿no? Ya que tiene esta problemática detectada, la examina, ¿no? A través de los componentes naturales o socioculturales del entorno en el que está la problemática que detectó en la unidad 1, para comenzar a identificar cuáles son estas orientaciones hacia la sustentabilidad que pueden dar solución o pueden contribuir, ¿no? Si no es que no la dan, pueden contribuir a esta solución. Entonces, les pongo el programa por acá. Ay, espérenme. Este es el programa. Programa, a ver, esta es la 1. Aquí. Entonces, aquí, estoy en el 1. Sí, estoy en el 1 y acá ya estábamos en el 2. Acá están las orientaciones a la sustentabilidad, que es el tema que se menciona dentro de este propósito. Y bueno, aquí están los subtemas que le integran, que es entorno, multiculturalidad y biodiversidad. Entonces, a ver, me regreso acá y si quieren se las pongo todas en una hojita, porque si no, pues ya como que no se entiende el asunto. No, sí, ya quedaron las 4 aquí. Esta es la del programa actual, esta sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. Y bueno, sí, les doy aquí un tiempecito para que puedan leerlas. Y
Pues mientras tanto les vuelvo a compartir la liga de asistencia por los profesores que tal vez entraron después de que la compartí. Entonces, creo que no puedo, porque no veo el chat. Leti, ¿podrías compartirles otra vez la liga? Se quedó en el chat. Y bueno, supongo que se quedó en la parte de Voy. arriba. Sí, gracias, Leti. Ajá. Listo. Gracias, Leti. Mientras tanto, listo. Pues no sé si habrán ya tenido, quisieran más tiempo para poder analizarlos. ¿Les parece si damos otros 5 minutitos o alguien ya quisiera por decir favor. algo? ¿Sí? Ok, perfecto, sí. Perdón, no me están escuchando, perdón. Estoy No, abreviando. Lupita, es lo que te Estoy iba a abreviando, decir. pero tenía bloqueado y estoy, Dulce, no contesta, Dulce. ¿Tiene levantada la mano, Dulce? Lupita. Creo que no la va. Creo que Y no la estoy va. diciéndole, si no entiende como Dulce, chamoy. Ah, Entonces habla el limón agrio, que soy yo. Ya la bajé. Bueno, entonces yo, el limón agrio. A ver, así viéndolo en la propuesta 1, ujú, podría quedar hasta el cómo, ¿no? ajá. Podría ser al finalizar la unidad del alumnado, el alumnado no me gusta, identificará las características propias de su ámbito y entorno, tomando en cuenta, yo así como de tomando, pues nos echamos unos, ¿no? Más bien,
considerando las determinantes naturales y culturales, porque en la cultura ya va todo, ¿no? Considerando las determinantes naturales y culturales. Y yo ahí le pondría lo del programa original a fin de promover la biodiversidad, multiculturalidad. O sea, tú, a ver, Lupita, dirías, digamos, casi igual que este, ¿no? Que el número 1. Ajá, que quedaría casi igual que el Nada actual, más ¿no? el final lo retomaría. O sea, yo lo dejaría como la propuesta 1, cambiando, considerando, y quitaría tomando en cuenta. A ver, la Y propuesta quedaría sociocultural, quedaría cultural. Nada más naturales y culturales. Ok, bueno, aquí puede ser, supongo que eso tendremos que platicarlo después cuando veamos las temáticas, porque me parece que en las temáticas está sociocultural. Pero como dice Lupita, la sociedad forma parte de la cultura, ¿no? Ya están. Así es. Y aquí tomando, ¿por qué decías que lo cambiáramos, Lupita? Dice naturales y culturales, sería culturales. Y pondría el final del original a fin de promover la biodiversidad multicultural y ahorro energético. Ok, a ver. A fin de... Ay, Dios. Lo que está allá arriba en el programa. Pero, es que, bueno, sí. Promover. Ay, espérenme. Déjenle quito el color, aquí sin color. A fin de promover la intención. Pues pudiera ser, creo que el único cambio entre esta, ¿no? Propuesta y la 1 y la 3 es que la 3 la está enfocando a esa problemática que identificó en la unidad 1, ¿no? Como de manera más específica, aunque está siguiendo los mismos pasos, ¿no? Porque, bueno, esto de promover la biodiversidad y multiculturalidad son parte de estas orientaciones hacia la sustentabilidad, ¿no? Y creo que aquí lo enfoca pues hacia la problemática que detectó, lo hace más específico y en ese sentido puede ir avanzando ya con un análisis que ya está más enfocado, pero pues bueno, pues creo que en realidad son las únicas diferencias, porque igual analiza los elementos naturales, socioculturales del ámbito y entorno en que se encuentra la problemática y es que se hace más específico para identificar las orientaciones hacia la sustentabilidad, ¿no? Que bueno, engloban parte de estas, ¿no? De la biodiversidad y la multiculturalidad, como para comenzar a ver su solución. ¿Perdón? No, es que se Y también cortó. en cuanto al ahorro de energía, realmente, pues Sí. la sustentabilidad. Entonces, pues más bien sería un poco, pues decidir, ¿no? Si lo hacemos como de manera, digamos, más general o el mismo propósito ya nos va llevando a que vayamos de esta problemática identificada en la unidad 1 y la retomemos en la 2 para analizar estos elementos, pero no sé, porque en realidad sí son, ese es el cambio, ¿no? Entre el 1 y el 3. Pero Aquí bueno, nada ahí no más sé qué opinan. en el 1, Sí. como comentaba Lupita, esta palabra de tomando, a lo mejor sí Sí. quedaría mejor en lo que propone. Pero es que ya no entendí por cuál palabra quería cambiarla. Tomando en cuenta es considerará. Dice, propio de su ámbito y entorno, considerando las eso. determinantes. Puede ser, si les parece más ¿no? Puede ser, no. Sí. Yo me quedaría con la 1 porque al final del día es muy similar a la 3 y enfatizaríamos realmente los elementos, bueno,
dentro de lo que es la sustentabilidad, ese es realmente lo mismo, solo aquí estamos desglosando de alguna manera, ¿no? No Ok. utilizando la palabra sustentable, pero sí se está considerando Ajá. los propósitos o los objetivos de la sustentabilidad. Ujú, ujú. Sí, sí puede ser. Entonces, podríamos dejar esta, ¿no? Si les parece. Entonces, a ver, vamos a... Ajá. Alejandro desea participar. Adelante, más, Alejandro. Gracias, maestra. Yo me quedaría con la 3, Ujú. por 3 razones. En la Sí. primera, sí son determinantes socioculturales, porque aunque la cultura es parte de la sociedad no. También la cultura es individual. Ajá, ya. Entonces, aquí tenemos que hablar de la socioculturalidad, sociocultural, Ujú, porque ujú, estamos hablando de un entorno, no de una ujú, persona. Segunda, ujú, creo que uno de los ¿para qué? No es para promover la biodiversidad. Eso es algo que nos va a sobrepasar. O sea, yo puedo enseñarles a los alumnos lo que es la biodiversidad, lo que es la ujú, culturalidad, eh, el ahorro energético y tratar de ocuparlo. Pero ya de ujú, ahí a promoverlo, ya estamos hablando de algo más grande. Entonces yo ujú, creo que la idea aquí es buscar las orientaciones para que esto contribuya a dar una solución a la propuesta, al problema de diseño, que al final de cuentas es lo que vamos a realizar hasta en la tercera unidad, dar una ujú. propuesta de solución. Sí. Entonces yo por eso me quedaría con la tercera propuesta, creo que es más Ujú. adecuada también. Gracias. Gracias, profesor. A ver, ahí respecto a lo Ah, que comenta Alejandro, efectivamente biodiversidad es mucho más grande, pero ese es el problema en el que tenemos que estar, porque a fin de cuentas la pérdida de la biodiversidad es lo que ha deteriorado. Entonces, ¿por qué no aspirar a manejar ese término, ¿no? Dices, bueno, es muy propio de la biología, pero es un cambio de paradigma que tenemos que ver con los alumnos y ya lo están empezando a hacer desde la primaria, desde el kinder. Entonces, aquí pues sí, es un problema muy grande que tenemos que entender mucho, pero vamos, dentro de nuestro criterio de lo que es el diseño ambiental, es cambiar de paradigma lo que piensan los alumnos. O sea, no es diseñar por diseñar y crear objetos que se van a la basura, sino que tenemos que pensar que no nada más el diseño, sino es eso mucho más grande, cómo se va a integrar a esa naturaleza y empezar a pensar en los materiales. Y respecto a lo que mencionabas de las determinantes naturales y culturales, pues sí estamos en una sociedad, pero el ambiente es todo. Es la sociedad, la religión, eh, los antecedentes históricos, cómo evolucionado una ciudad. O sea, es todo. Entonces, si mencionamos sociocultural, pues nada más vemos aspectos sociales, sí vemos aspectos sociales, pero también en los cambios de la arquitectura, por ejemplo, tiene que ver la religión, o sea, ¿por qué surgió el atrio aquí en México, en Mesoamérica, no? Pues es algo que no se tenía contemplado y surgió a partir de la religión, que son aspectos que se contemplan. Entonces yo por eso menciono que son naturales y culturales, porque la cultura nos abarca todos los aspectos, no nada más lo social. Ese es mi punto de vista, ¿no? aquí yo pensaría respecto a eso que, por supuesto, hay que ver los componentes naturales, socioculturales o entendidos como culturales, pero creo que eso también va a depender de estos, de las referencias, ¿no? Académicas a las que hagamos alusión, si lo vemos de acuerdo con Shedman, etcétera, tal, ¿no? Y que eso finalmente tendrá que estar también en las referencias. Respecto a esto de la biodiversidad, ¿no? La multiculturalidad está dentro de estas orientaciones hacia la sustentabilidad y estoy de acuerdo, son parte de ella, pero lo que sí es que
Son temas amplios y creo que también pensando en el tiempo que tenemos para la unidad, ¿no? Si hacemos más específico o dirigimos que lo veamos, ¿no? Para proponer, ¿no? Para identificar una solución, ¿no? O cómo podemos contribuir a la solución al integrarlas, creo que puede ser más específico y nos podría alcanzar mejor el tiempo dentro de la unidad, porque ya lo limita, digamos, ¿no? Ya no lo deja justo con la amplitud que menciona Lupita, que no está mal, pero ciertamente es que, pues sí, tenemos los tiempos acotados en la unidad, ¿no? Y claro, podemos ver la temática, pero más enfocada, digamos, ¿no? A encontrar estas como contribuciones a la problemática, bueno, a la solución, de la solución a la problemática detectada. Porque Pero bueno, recuerden que tiempo. son aprendizajes. Los alumnos ya traen conocimientos. Yo soy la que aprendo cuando los alumnos me hablan de biodiversidad, porque ellos ya lo vieron 2 veces en biología. Ya lo vieron 2 veces y ellos saben mucho más que yo. Entonces no es que uno les dé el tema, o sea, no necesitamos ser especialistas. Uno llega a aprender porque ellos ya lo vieron a fin de cuentas. Entonces es en el sentido de que se enuncie, porque ellos tienen, yo puedo manejar un ejemplo, pero ellos traen muchos ejemplos que trabajan con sus maestros. Entonces acuérdense que somos constructores de conocimiento. Y por ejemplo, de lo que mencionabas de que el doctor Barajas dice esto, pues oye, es el CCH, a todos nos ha tocado construir nuestro conocimiento, a todos nos ha tocado construir lo que damos en clase, porque no ha sido sencillo para nosotros encontrar lo que tenemos que dar de clase. Todos hemos construido. Entonces, en este sentido, que somos capaces de dar otras opciones, somos capaces de dar otras alternativas de redacción y no precisamente como se nos está diciendo. Entonces, esa es la particularidad de lo que es el CSH, que podemos ser innovadores, podemos ser creativos, podemos hacer propuestas que nos enriquezcan a fin de cuentas, ¿no? Bueno, es de mi parte. La maestra Dulce. Sí, o sea, coincido con Lupita, definitivamente aquí estamos comentando a fin de promover, porque los conocimientos ya los traen, pero es considerar precisamente estos aspectos en nuestras propuestas. En el momento que tú consideras en tu propuesta no afectar a la vegetación, no afectar, perdón por mi mascotita y por la basura. No afectar el entorno, definitivamente aquí estamos promoviendo la biodiversidad. Y también cuando estamos considerando qué vegetación, simplemente qué vegetación incluir en nuestra propuesta, estamos promoviendo la biodiversidad. Entonces, no necesariamente ver el tema porque esos conocimientos ya los traen y como comenta Lupita, aprendemos mucho de ellos definitivamente, ¿sí? Pero sí, y en los diseños es lo que tienes que considerar desde el reglamento. El reglamento, si lo respetas, estamos promoviendo estas cuestiones. Ahorro de energía, multiculturalidad y biodiversidad. Entonces, yo creo que para mí la propuesta 1, por eso sería conveniente. No es de darles este aprendizaje porque ya lo traen, pero sí de retomarlos para promoverlos. Esa es mi forma de pensar. Ok, gracias, maestra Dulce. Alejandro. Sí tienes razón en ese enfoque, pero insisto que no los estamos promoviendo, los estamos aplicando, los estamos utilizando. Ellos ya tienen el conocimiento, indiscutiblemente lo tienen, indiscutiblemente lo promueven, indiscutiblemente saben más y tienen mejor arraigado esa condición ecológica. Sin embargo, promover siento que está muy amplia la palabra. Siento que está muy amplia. Siento que debemos de acotarla. Entonces, promover yo sigo diciendo que no es la adecuada, porque lo podemos aplicar y con eso obviamente vamos a promover un poco.
pero el fin no es promoverlo, es aplicarlo. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, sí es cierto que esto yo de considero Dime, que, Lupita. Sí. que aplicarlo es a medias, porque ya Roberto ha hablado de un estudio preliminar, ¿no? O sea, no logramos los alcances de un proyecto de la carrera de licenciatura, sino es precisamente ya es muy acotado. O sea, lo que hacemos es muy limitado, es muy elemental lo que hacemos en el bachillerato, ¿no? Por eso su insistencia de Roberto en cuanto al estudio preliminar. Y de promover, sí, tenemos que promover un paradigma hasta en nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar como... luego me contradigo, hago cosas que no debo de ser y incluso los alumnos, o sea, me dicen, maestra, es que usted nos dijo esto y usted está haciendo otra cosa. Entonces, en ese sentido, pues veríamos otra palabra similar a la de promover, pero yo lo veo más que nada en el sentido del cambio de mentalidad que debemos de hacer, porque no se logra hacer, lo aplicamos, pero hay más bien no queda aplicado, sino lo sugerimos, ¿no? Porque no logramos hacer el diseño. En realidad se queda a nivel de maqueta máximo, ¿no? Y propuesta teórica. Pero de promover, pues sí estaría de acuerdo si buscamos otra palabra, pero sí es un cambio en la mentalidad de los alumnos. Promover esa mentalidad de los alumnos de que si van a alguna carrera de estos, o aunque sea en su vida cotidiana, lo tienen que hacer, un mínimo así chiquitito, compromiso de que cambiemos esa mentalidad, de que todo lo que se diseñe, ¿no? Esos ejemplos que nos presentan de mares de basura, son objetos de diseño industrial. Computadoras, ¿no? Envases, todo producto de diseño industrial y son esos objetos pequeños que nos hacen fáciles nuestra vida, pero son los que están en ese mar de basura. Entonces, ¿cómo hacerlos? Es algo sumamente complicado, que obviamente no logramos que se consolide, pero sí que quede en la mente si es que van a ir a la carrera o en nuestra propia vida cotidiana, ¿qué podemos hacer para que todo lo que hagamos, esos objetos, logren una integración a la naturaleza, ¿no? Así como se hablaba en el documental de obsolescencia programada, ¿no? Las hojas no son basuras, ¿no? Son nutrientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo a fin de...? Y esa es la importancia de la biodiversidad, por decir algo, ¿no? Entonces, es ese cambio de paradigma que tenemos que hacer en los alumnos, no es diseñar por diseñar. Yo, de origen, en el programa de cuando se inició el CCH, ahí decía que los objetos de diseño eran para ser mercantilizables. Eso no lo podemos manejar. Eso ya se quita de tajo, se corta definitivamente. Ya no podemos pensar en eso, ¿no? Si estamos en una discusión de esta obsolescencia programada y que les comentaba que los franceses tienen prohibido, pero lo hacen y son unas multas enormes, pero lo redituable de vender un objeto así, pues es más ganancia, ¿no? Entonces se sanciona por diseñar con obsolescencia programada y prefieren pagar la multa, ¿no? O sea, así de incongruente es. Entonces es esa parte de promover la importancia de la biodiversidad multicultural. Y son cosas muy, muy grandes, pero a fin de cuentas son cosas que se tienen que ir cambiando, ¿no? Y el diseño, a fin de cuentas, cambiar este paradigma de que, pues sí, estábamos muy bien diseñando y que desarrollen la forma, etcétera, pero ya no nuestro compromiso ético y social, porque aquí sí es la implicación social, ¿sí? Es con los alumnos, ¿no? Que tenemos que hacer que vean esta parte problemática y meterlos en ese rollo es sumamente complejo, ¿no? Porque ellos tienen que ver hasta me tocó ver un ejercicio de cómo se descomponen algunos plásticos y tiene que ver con bioquímica. No, es una complejidad bárbara, ¿no?
Entonces, hay una muestra que nos hicieron unos de biología, pero no, es sumamente difícil y complicado, pero si es que van a una carrera de esas, pues es meterlos en esa, ¿no? Nada más. Gracias, yo no Lupita. sé, La maestra Silvia. sí está la maestra Silvia. Sí, adelante, maestra Silvia. Sí, por favor, gracias. Hola, estoy de acuerdo con la maestra Lupita, porque además los alumnos sí son capaces de promover. Entonces, sí, ellos conocen exactamente, como dice la maestra Lupita, ya lo han llevado en biología. Entonces, yo creo que sí pueden. Son capaces de muchas cosas, son talentosos, son creativos, y yo creo que sí, está muy bien redactado. A mí me pareció bien eso. Eso es todo. Gracias, maestra Silvia. Aquí sobre este primero, ¿no? Yo creo y que lo que dice el maestro Alejandro no es que no se pueda promover, sino es que haya un salto aquí en cómo se hace eso, ¿no? O sea, dentro de la misma redacción, pues me refiero a que habría que ajustar la redacción, si se quisiera que quedara porque dice, al finalizar la unidad, el alumnado identificará las características propias de su ámbito y entorno, considerando las determinantes naturales y culturales. Hasta ahí está bien. Pero luego, a fin de promover la biodiversidad multicultural y ahorro energético, pero aquí falta el dónde y el para qué, o sea, ¿cómo lo promueve? ¿Por qué lo promueve? O sea, lo que él hizo fue, en su ámbito entorno, identificó las determinantes naturales y culturales. Ya están identificados, ya sabe cuáles son, en fin, hizo sus croquis. Pero de ahí se va a promover la biodiversidad, multiculturalidad y ahorro energético. O sea, falta decir que eso le permitió reflexionar, ¿no? Al considerar las determinantes y, no sé, establecer qué debía de integrarlas o qué sería importante integrarlas o cuando las vi integradas se dio cuenta de los beneficios, no sé, pero si hay un salto aquí entre, pues hablando de redacción, ¿no? Entre el cómo y el para qué. Adelante, bueno, yo no sé quién seguía, la verdad. Es que creo que Silvia no bajó la mano. Dulce, la maestra Dulce. Sí, es que yo creo que si consideramos de manera adecuada las determinantes naturales y culturales, Ajá. estás promoviendo la biodiversidad, multiculturalidad y ahorro de energía. Por eso dice a fin de promover. Es que aquí, porque Dulce, si consideramos esto en las yo- propuestas, sí estamos promoviendo. Es que aquí no está haciendo una propuesta, aquí está en la unidad 2 y lo que está haciendo apenas es identificar las características de su ámbito y entorno, ¿no? Ese es el qué. ¿Cómo identifica las características de su ámbito y entorno? Porque además tampoco es el de la problemática, porque ese estaba acá en la propuesta 3, o sea, es el suyo, ¿no? El que tiene. Y entonces, ¿cómo lo hace? Al considerar las determinantes naturales y culturales, ¿no? O sea, ya las identificó, ya las determina, ¿no? Las considera, ¿no? Las identifica en su ámbito entorno hasta ahí. Pero de eso a que las promueve, sí lo puede promover, pero entonces aquí nos falta un ajuste de cómo o por qué, o genera su reflexión. Lo que dice es que sí, a lo mejor en su ámbito de entorno estaban o que no estaban, y entonces en ese sentido las puede valorar, por ejemplo, ¿no? Pero promover, ya digamos estas dos veces promover, pero promover... O aquí pudiera ser la problemática identificada, ¿no? A fin de promover la biodiversidad, multiculturalidad y ahorro de energía. Pues también, ¿no? Pero sí, o sea, creo que habría que decir, sí lo promueve, pero pues en dónde o cómo lo promueve o qué hace que lo promueva o que aquí ahí falta algo. O sea, más bien para es enlazar estas. Ajá, para enlazarlo, sí. Yo creo que no es que no pueda pasar, sino que haya un salto de aquí a acá. Sí, creo que más bien es eso. Maestro Miguel. Miguel Ángel. Maestro Miguel, hasta que lo vemos. ¿Qué tal? No, estaba desde hace rato, pero venía en la calle y venía escuchando todo lo que decían, pero en el celular no encontré nunca el chat. De hecho, te contesté el chat que me mandaste, pero me mandó a Teams y ahí se quedó el mensaje. Bueno, hay varias cosas de lo que vengo escuchando
y Ujú, me quisiera comentar. Creo que fue Lupita la que hizo la propuesta. Yo creo que lo que se está como que flotando mucho en las unidades, pero creo que lo que deberíamos de ajustar es qué queremos que se logre en cada unidad, porque yo creo que ujú, esa es la duda que tenemos en esta unidad, porque no sabemos qué es lo que queremos en la unidad 2. Creo que Lupita era la que lo decía desde el principio. Debemos de dejar bien delineado qué queremos que se haga en la primera, qué queremos que se haga en la segunda y qué queremos ujú, que se logre en la tercera. Creo que ujú, ese es el problema que estamos teniendo en nuestra unidad. No sabemos si queremos que se considere, que se promueva, o sea, como que no hay claridad en esa situación. ujú, Eh, Algo que también escuché que me gustaría comentarlo es ujú, lo de las restricciones que estamos teniendo por parte de Dirección General. ujú, Se me hace que está muy restrictiva las señales que nos están enviando. Soria me parece que ya ha estado, no sé si ha estado en las 4 o las anteriores 3 revisiones, y nunca habíamos tenido tan sesgado el camino para llegar a algo. O sea, sí nos dicen que hay que tener, por ejemplo, que consideremos la sustentabilidad, que veamos lo de la biodiversidad, la multiculturalidad, que tengamos un orden en las unidades, en los verbos que utilicemos. Pero por lo que oía que decías al principio, maestra Irma, es ujú, que ujú. quieren que a fuerza nos ajustemos a ciertas normas que ellos nos están dando, y creo que eso nos está llevando así, en un callejón que de Sí, pronto sí, veo, sí. creo que de pronto no sabemos cómo salir de ese callejón o cómo darle la vuelta al callejón. Em, ok, te dice Dirección General de esto, pero nos están Ujú, limitando mucho lo que estamos realizando. Pareciera que en el programa, que en el CCH hay lineamientos así inalineables en los que no podemos salirnos, cuando algo que se mencionaba también aquí es ujú, que en el CCH siempre ha sido como que muy creativo y uno llega a lo que quiere, pero por el camino que se le parece ideal, no por un solo camino que nos están delineando, porque esto que nos dices me da a entender que todas las materias tenemos que seguir un solo camino. ujú, Y perdón, pero somos bien diferentes todas las materias. Abordamos cosas bien diferentes. La finalidad es la misma, que el alumno crezca, pero las maneras de llegar a eso, pues son muchos los caminos que tenemos, ¿no? Bueno, es lo que yo venía escuchando desde que venía, ujú, sí, y creo que he detectado esto. Yo creo que ahorita lo importante es, pues, definir qué queremos en cada unidad. Yo creo que eso nos ayudaría mucho para saber qué es lo que queremos poner en esta unidad que yo creo que ya llevamos como media hora. Bueno, ustedes que estaban ahí O sea, comentando, media hora más batallando con esta unidad, y aún así no sabemos qué queremos. bueno, sí es cierto que esta situación ha sido, a mí también me parece restrictiva, pero no, pues no está en mis posibilidades, ¿no? Modificarlo, ¿no? En estas situaciones que, bueno, también está la maestra Leti, o pueden comentar con otros secretarios y presidentes, ¿no? Y, pues bueno, ¿no? Ahí sí creo que... y es que yo considero más bien que son ejemplos y no es para que los sigamos tal cual. O sea, son ejemplos que nos están dando y no es ceñirnos a cómo se tiene que redactar, a cómo se tiene que presentar. Yo creo que cuando trabajamos en el programa anterior, que estuvimos muchos, como se nos presentaba así que un propósito, ¿no? Debe de estar redactado con un verbo al principio en futuro, ¿no? En futuro, y ya el qué se va a ver, el cómo y para qué, ¿no? Pero sí, yo comentaba que tenemos que definir, teníamos que ver antes de los propósitos, teníamos que ver qué íbamos a hacer en cada unidad, qué teníamos que trabajar. Y yo incluso les planteaba que eran las estrategias, nos iban a definir y nos iban a dar mayor claridad. Pero como en Dirección General decían, los propósitos, pues sí, pero cada quien nos rascamos con nuestras propias uñas y la metodología que nos va dando, ¿no?
lo que nosotros estamos haciendo, como dice Miguel Ángel, no somos iguales todas las demás. Es más, diseño y expresión somos completamente diferentes a todas las demás asignaturas. Entonces, este planteamiento que hace Miguel Ángel de definir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos lograr en cada unidad, en cada asignatura, nos va a dar mucho mayor claridad. Porque, o sea, nos quedamos todos así como callados y esto sí es, esto no se siente uno a gusto, pues, así de que qué hacemos, ¿no? Porque estamos entrampados aquí con la bola de palabras y que la ponemos acá, la ponemos antes, pero no estamos definiendo qué queremos hacer en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos poco tiempo, lo sé lo que tenemos, y yo creo que sería, no sé si les parezca que ya se tiene que entregar ¿qué día? ¿Cómo estamos? El 11. El miércoles, ¿no? 14, algo así dijeron el martes, ¿no? 11, No, Lupita. el 11. El 11 de diciembre, Lupita. Ah, 11 de diciembre. Bueno, tenemos no Pero dos. de hecho, a mí sí me gustaría comentarles que en las reuniones que hemos tenido con el maestro Barajas, bueno, con el doctor Barajas, sí, o sea, no es, por ejemplo, su percepción no es errada. O sea, la percepción que tienes tú, la que tiene Miguel Ángel, o sea, no es errada. Me refiero a que así les pasó a otras comisiones también. O sea, los maestros estaban sorprendidos precisamente por estas especificaciones. Y fue cuando el doctor Barajas mencionó, así literal, que pues él podía pedir, o sea, si él pedía un trabajo de 10 cuartillas, de 3 cuartillas, y llegaba un alumno y le presentaba 10 cuartillas, pues él simplemente iba a revisar las 3 que pidió, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo algunos comentarios de otras comisiones donde los maestros se pronunciaban porque querían ellos hacer mejoras a la carta descriptiva, a los propósitos, o sea, como modificarlas desde el inicio, ¿no? De un principio, o plantear nuevas propuestas, y eso fue lo que mencionó el doctor Barajas. Entonces, en este sentido, pues, nosotros hemos tratado de apegarnos a eso, no en una cuestión de no sentirnos creativas o sea, nosotros estábamos con los maestros con los que estamos trabajando, ¿no? O sea, pero son estas cuestiones que nos solicitan y donde nos mencionan que no nos van a recibir el trabajo si no cumple con lo que establecieron en dirección general. Entonces, no es otra cosa, y pues obviamente a nosotros también nos limitan, ¿no? Porque es lo que les planteamos a ustedes. Pero pues es algo que a nosotros nos dijeron, o sea, si no cumplen con esto, pues no se va a aceptar el trabajo. Entonces, pues no les entregamos. Oye, no les entregamos y a ver qué hacen, ¿no? Pues sí, porque nuestro trabajo es importante. Entonces, sí, o sea, no lo reciben, órale, no lo reciban, a ver qué van a presentar y cómo van a quedar, ¿no? Porque no, eso ya lo respondió Pita. Bueno, además de que tenemos comprometido el área complementaria, ya lo respondió, eso sí lo respondió, y que sin que se lo preguntaran, por cierto. Lo que dijo fue lo siguiente: si ustedes, maestros, insisten en entregarme lo que yo no les pedí, no se preocupen, su trabajo no va a ser tomado en cuenta. Voy a retomar el programa de la materia que está en este momento y lo voy a poner. Eso ya lo respondió Luis. Eso ya tiene respuesta. O sea, a lo que me refiero, mire, la discusión que hemos tenido nosotros es en cuanto a la redacción. O sea, yo vería muy feo el programa que todos los propósitos empiecen, el alumno será capaz, el alumnado será capaz. O sea, no podemos ser, para mí eso no es de gran problemática, ¿sí? Uh-huh. Y la otra, que estamos atorados en los propósitos. No podemos avanzar, que si nos definimos qué tenemos que hacer
en cada unidad, o sea, creo que podríamos avanzar mucho más fácil. Lupita, pero yo creo que por lo menos en la unidad 2 estamos definidos porque estamos de acuerdo en que queremos considerar, ¿no? Estas características de ámbito y entorno, ¿no? Y cómo lo va a hacer a partir de los determinantes naturales y culturales. Creo que eso no tiene problema. Y lo que queremos es que de alguna manera integre, promueva, etcétera, la biodiversidad, multiculturalidad de ahorro energético o el llamado orientaciones a la sustentabilidad, que es la misma cosa. O sea, creo que estamos haciendo ajustes de redacción, pero no me parece que estemos sobre propósitos diametralmente diferentes. A lo que me refiero, que por ejemplo en lo anterior nos quedamos todos callados y bueno, pues yo no estoy de acuerdo en cómo se está pidiendo las cosas y yo no estoy de acuerdo en lo que se está diciendo. Ahí la llevamos, pero no podemos concluir y estos silencios me angustian muchísimo, pues. Entonces yo creo que sería pertinente a darnos esa claridad a fin de cuentas, ¿no? Para que no quedarnos así impávidos de emoción, ¿no? Entonces, o sea, tu propuesta... para utilizar más las cosas, pues, ¿no? Les digo, para mí, creo que la característica de los SHeros es que siempre hemos nosotros construido nuestros materiales. Somos creativos. Y sí, Barajas podrá decir eso, pero pues también debe de entender que no todo lo vamos a redactar a pie juntillas, como dice el ejemplo. Porque parte dice que son, a fin de cuentas, un verbo en futuro. Por ahí está la redacción, ¿no? Empezar, bueno, yo me voy a miniedades, pero bueno, pero estamos aquí atorados y no sé qué pasa. Alguien tiene por ahí la mano levantada, no sé quién es. Sí, la maestra Marta Lidia y después Alejandro. Perdón, me quedé con este comentario que realizaban ustedes y mi duda es, entonces, si no les, bueno, conforme a lo que les han comentado en las reuniones de las comisiones, si no les parece el trabajo realizado, no se va a contar y van a prolongar el programa vigente. Si no se hace de acuerdo con la guía, sí, porque hay maestros que han insistido en que ellos quieren hacer una modificación, porque ellos dicen que, bueno, sería importante, ¿no? O que su materia requiere realmente una transformación, ¿no? Y entonces sí, les dijo que no se va a aceptar, ¿no? Si no son cambios referentes a que respondan a la guía y ajustes, sí. Entonces, más que una actualización de programas, perdón, más que una actualización de programas, es una unificación. Un ajuste. Un ajuste de manera individual y una unificación de todas las materias, pues sí. Sí, no se ha dicho eso de la unificación, se entiende entre líneas y lo de la justificación, lo del ajuste sí se ha mencionado. Ajá. O sea que tiene que ser un ajuste, más no un cambio radical. Por ejemplo, en el programa, ¿no? Entonces tienen que ser ajustes que consideremos necesarios, pero deben ser mínimos porque nos menciona Barajas que a lo mejor en 3 años o 4 va a haber un cambio de programa. Ahora sí va a haber un cambio de programa. Entonces, ahorita lo que se requiere es que el plan de estudios. Identificamos del plan de estudios. Ajá, del plan de estudios, sí, Lupita, gracias. Ahorita lo que se requiere nada más son ajustes de lo que nosotros consideremos que está, o que lo podemos mejorar, ¿no? No necesariamente que esté mal, sino que a lo mejor nosotros consideramos que la redacción en alguno de los propósitos o en la carta descriptiva se puede mejorar, eso lo hagamos. Esas son las instrucciones. Entonces, nosotros, Irma y yo, hemos estado comentando precisamente todas estas observaciones que nos han hecho respecto a lo que menciona Miguel Ángel, ¿no? A que vamos así, pero así no lo establecieron. No es algo que nosotros digamos, pues vamos a hacerlo como nosotros queramos, ¿no? Porque pues simplemente no nos van a recibir el trabajo. Y consideramos que es mejor que elaboremos estos ajustes
y obviamente con su participación pues que quede mejor. Entonces, bueno, eso es lo que a grandes rasgos en cada una de las reuniones, porque pues no somos los únicos que no estamos de acuerdo a lo mejor con esta parte del alumnado, a mí tampoco me gusta, ¿no? Del estudiantado, o sea, sí se ha comentado, y pues luego con las sesiones que tenemos con el doctor Barajas, pues se han alargado precisamente por ese tipo de inconformidades, ¿no? Pero no nada más de nuestra área, o sea, también de las otras, ¿no? Bueno, pero no pueden seguir diciendo que no estamos de acuerdo, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que sí sería pertinente, perdón maestra, yo creo que sí sería pertinente hacerle los comentarios a nuestro enlace y para ver qué procede, ¿no? A ver si hay alguna cuestión que nos pudieran permitir para que nuestra redacción mejorara, ¿no? O quedara acorde a lo que necesitamos en el programa, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, maestra. Adelante, maestra Marta. No era eso, entendiendo entonces que finalmente no va a ser todo un cambio como se hizo en el 2016, porque bueno, ahí a mí al menos sí me tocó este programa de taller de diseño en el 2012, muy básico, lo veía yo muy vacío, y para el 16 ya estaba más completo. Entonces ahorita, bueno, no van a hacer esos cambios tan grandes, creo que ahí está la palabra que nos acaba de decir, ajustes, ¿no? Para también no estar como yo en esa idea de que de tanta modificación, sino esos detallitos que marca la guía que ya establecieron, y entonces lo que se pretende es eso, ¿no? Yo lo entiendo así, pues a lo mejor no se ha mencionado, pero como dicen entre líneas, pues unificar todos, o sea, que ya quede como al parejo para una, ahora sí, actualización que va a venir en unos años ya un poco más grande. Creo que eso es entonces, ¿no? Sí, justamente, maestra Marta. Sí. Perfecto, gracias. No, de qué, maestra. Maestro Alejandro, adelante. Al maestro Alejandro. Roberto había levantado la mano también, vi que tenía levantado. Sí. Sí, perdón, maestra, es que ya... como estoy en el celular, me salió una ventana emergente y al darle clic al micrófono, se abrió la ventana emergente. No se preocupe, maestro, adelante. Ok, bueno, sí yo entiendo lo de los lineamientos, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que tengamos que seguir esta redacción. No me parece mal, al final de cuentas es lo que nos están pidiendo, y pues podemos hacerlo. Desde un inicio, los propósitos están mal planteados al poner solo 3 preguntas, estamos contestando 4, pero de acuerdo a Díaz Barriga deben de ser 5. La quinta no la están tomando en cuenta. Pero no hay problema, nos ceñimos a esto. Ay, profe, yo no te entendí esto de Díaz Barriga, si me explicaras. Lo que pasa es que Díaz Barriga dice que los propósitos deben de contestar 5 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? El verbo en futuro, que es lo que va a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sería el alumnado, Alejandro? ¿Y con qué? ¿Quién sería el alumnado? La segunda es ¿qué? El verbo que queremos que haga, la acción. ¿Cómo? ¿Para qué? Y faltaría la última, que es ¿con qué? Para un propósito completo. Ok, gracias. Entonces, sí, porque ahora sí ya entendí. No lo están manejando, pero creo que no está mal. Podemos trabajar con eso. En lo que respecta a el propósito de esta unidad, yo sigo poniendo lo mismo. De acuerdo a cómo está estructurado el programa, la primera unidad es conceptual, la segunda es procedimental y la tercera es actitudinal, hasta donde yo la he entendido. Entonces, aquí en esta unidad lo que requerimos es el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que necesitamos ahorita?
es precisamente el análisis de los componentes, ¿sí? Y de la parte de la sustentabilidad que nos sirve para lograr el procedimiento. Entonces, por esta parte es por la que yo insisto en lo de que no lo estamos promoviendo. Estamos sacando ahorita el procedimiento. Ya en la tercera unidad podríamos promover, pero en esta unidad lo que queremos es procedimiento, o al menos hasta donde yo lo entiendo, para regresarnos otra vez a trabajar en la unidad y tratar de sacarlo ya. Gracias. Sí, gracias, Gracias, maestro. Maestro Roberto, adelante. Bueno, yo los he estado escuchando y entiendo la actitud mesurada de todos, tratando de incorporar lo que mejor ajusta para avanzar. Yo tengo 4 ideas que, por favor, me gustaría que sopesaran. La primera es que, en efecto, hay una homogenización. Yo no quiero adelantar vísperas, pero no es casual que se elija un rector que es economista con cierta especialidad. Creo que nos da un cierto síntoma. Se está homogenizando cosas como la redacción, como las 3 características que se dice para elaborar los propósitos. Eso en efecto no tendría que ser en sí mismo negativo. La segunda idea que me gustaría trabajar es, se acordarán que la primera versión que yo les propuse en donde decía, oigan, miren, creo que ya revisé en general qué podríamos hacer. Yo les decía en aquel entonces, lo que tenemos que hacer es un ajuste y centrarnos en la redacción y en complementar algunas cosas. En ese mismo momento alguien dijo, no, vamos a hacer cambios a fondo. Y bueno, generaba cierta incertidumbre. Qué bueno que ahora se diga, sí, vamos a ajustar en la redacción y complementar algunas cosas, pero tomando como base lo que está. Eso nos da ya cierta certidumbre. La tercera idea que me gustaría decir es que en diseño como en la redacción, la forma, la palabra, sí refleja cierto contenido. Y yo noto que desde hace varias sesiones estamos girando en dos, digamos, tratando de pivotar entre 2 situaciones. Para unos nos preocupa la temática. ¿Qué vamos a decir a la hora de estar en clase? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en clase? Y a otros, y me incluyo ahí, más bien, ¿qué vamos a aprender? Yo, de los que me incluyo en qué vamos a aprender, le pongo el acento al proceso. Incluso yo lo he estado insistiendo varias veces. Perdonen mi necedad, pero creo que están tirando a la basura eso que hicimos en colectivo y nos tardó mucho tiempo. Y no es algo que sea insustancial, es una novedad. Ojalá puedan empezar a investigar. La maestra Irma había dicho que iba a revisar el libro que hizo la maestra Soria, el que hicimos en Tonali, y ahí hay 5 pasos que son los que hemos estado diciendo de la epistemología del diseño en relación al qué hacer, esos 5 pasos que son el cómo vamos a conocer y cómo vamos a actuar para transformar la realidad. Ese es el proceso que interesa desde mi muy cuestionable punto de vista. En ese sentido, si yo busco la redacción que me lleve a acentuar lo del proceso, que es a lo que le preocupa a Miguel, bueno, ¿a dónde vamos al final? ¿Qué nos van a presentar? Pues nos tienen que presentar una propuesta de solución a una problemática. Ya no insisto, ustedes son más claros en la cuestión de diseño industrial o más claros en la cuestión de los edificios, pero eso es lo que tiene que hacer como propuesta. Y yo creo que si nos dirigimos a eso, podemos empezar a articular. Y la cuarta idea que creo que está ahí, pero todavía no la hemos digerido, es Taller de Diseño Ambiental 1. Es una primera experiencia del
estudio preliminar de cómo se hacen las cosas, en donde van intuyendo a partir de la experiencia cómo construir una propuesta. Y ahí la vez anterior decíamos, y estoy a punto de terminar mi opinión, decíamos, oigan, es que de todos los alumnos solamente una tercera parte van para nuestra área, todos los demás se van a quedar en distintas disciplinas y aquí lo que hay que formar es ciudadanos que estén dispuestos a discutir los tipos de productos, a discutir el consumismo, a discutir, pero de manera fundamentada. ¿Y cuál es la manera fundamentada? Pues acuerdo a la lógica de conocimiento y elaboración de propuestas del diseño. Eso es lo que les tenemos que enseñar. Y en el segundo nivel, que sería el de taller de diseño ambiental, pues a la dinámica del ciudadano que ve que no funciona en su calle o no funciona los servicios en su colonia. Bueno, ahí hacer propuestas fundamentadas con cierto nivel técnico, por lo menos con una claridad de que no vaya a proponer cosas que pues son irrealizables, por lo menos, y que propongan algo que de alguna manera sí tenga el fundamento. Eso nos da la posibilidad de que el ciudadano sí promueva, pero promueva procesos de conocimiento y de transformación de su propia realidad, sean objetos, sean lo que consume, diciéndole al productor, oye, estás produciendo porquerías, ya no me vendas esto, o insistiendo a las autoridades que mejoren las cosas. Y como pueden ver, con este cuarto punto estoy introduciendo la cuestión de algunos elementos de transversalidad que son los que se nos han estado pidiendo. Yo creo que sí conviene que veamos que las palabras tienen cierta visión, sí reflejan cierta intención hacia donde cada uno de nosotros queremos ir, pero ojalá no se quiera perder o no se quiera destruir eso que se ha construido finalmente en el trabajo colectivo de, pues ya de varios años, ya de varios años. Lo dejo aquí porque no quiero comentar, creo que la actitud de las autoridades no es la más pertinente, pero bueno, ese es otro asunto que tendríamos que estar trabajando con la patronal. Gracias. Gracias, maestro. Lupita, adelante. Sí, o sea, yo insisto que podemos tener esa facilidad de cambiar esa parte, ¿no? De que no podemos ser tan literales. O sea, si dice aquí esto, así hay que ponerlo. O sea, podemos tener nuestras propuestas como grupo de trabajo. O sea, podemos hacerlo y no va a haber problema. Les voy a decir por qué. La situación es de que hay muchísimos problemas en cuanto a que en estos programas del 2016, efectivamente muchos grupos de trabajo no acotaron, no hicieron caso de lo que se tenía que considerar con todos los lineamientos que nos dieron para la elaboración de los programas de estudio. Problema que tengo aquí en la mente es el programa de biología. En biología son 121 aprendizajes. 121, o sea, no respetaron, bueno, en taller de expresión gráfica. En taller de expresión gráfica no respetaron el modelo educativo de los aprendizajes. Nada más estos dos ejemplos, que es lo que preocupa a las autoridades, ¿no? Imagínense ustedes 121 aprendizajes y cada aprendizaje trae como 5 temas. Entonces, imagínense todo lo que ven en biología. Cuando, por ejemplo, en diseño, procuramos, Roberto hizo esa arquitectura del aprendizaje que nos ha servido y que nos permitió definir concretamente lo que queríamos hacer, ¿no? Estructurar en qué vamos a aprender, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a lograr, cómo lo vamos a aprender a hacer como individuos, ¿no? Y eso es lo que se quiere, porque no en todos los programas está esto.
Somos los únicos que lo tenemos así, compañeros. Y antropología, porque me tocó trabajar con el presidente de antropología también, de historia, porque nos reuníamos en esos seminarios centrales. Pero si ustedes se fijan, revisen y echen el ojo a los programas y no están así. Entonces, esto es la estructura que nos están pidiendo. Expresión gráfica, que es el que tengo más cercano y porque se discutió, ¿no? Efectivamente, se manejan aprendizajes como si el protagonista fuera el maestro, ¿no? Todos, el maestro expone, el maestro explica, el maestro dice, el maestro... No, el protagonista es el alumno, el que aprende. Claro que nosotros también aprendemos y mucho más que los alumnos, ¿no? Entonces, eso es específicamente lo que fue la problemática y que se estuvo discutiendo. Otra cosa, desde el 2012 se pidió el manejo de la sustentabilidad y de perspectiva de género y otros temas más, pues no la pusieron. Y los de matemáticas dijeron que ni madres, que no tenían nada que ver con la sustentabilidad, otras materias también que nada tenían que ver con su materia, la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se está pidiendo. Concretamente, esto fue lo que está definiendo este ajuste de los programas. Y los que tendrían en ese sentido que trabajar más son estos ejemplos que son mucho más, que no respetaron los lineamientos para la estructura del programa de estudios. Entonces, yo considero que no tenemos tanto problema. Yo lo considero así porque la estructura ya está. Tenemos específicamente 9 aprendizajes para cada asignatura y creo que es muy moderado. Y aún así nos quejamos de que no nos da tiempo, ¿no? Ahora imagínense los de biología que tienen 121 aprendizajes y de esos 121 aprendizajes el mínimo que tiene son 5 temas, 5 temáticas y en otros andan como en 15 temas. Entonces, vean la locura. Entonces, homogenizar los programas va en ese sentido. No es que el alumnado será capaz, no, sino que yo considero libertad en ese sentido. Y bueno, ya está. A ver, profesores, faltan 10 minutos. La verdad es que tenemos entrega el 11 a pesar de todo. Y la verdad es que tristemente no tenemos posibilidad de movimiento. Me gustaría decirles otra cosa, pero la realidad es esa. Entiendo que, como dice Lupita, no se hayan seguido situaciones en la revisión o en esta modificación anterior, pero sin duda eran circunstancias diferentes, era un director diferente y seguramente pues había otra disposición, pero pues no sé, la verdad es que no tenemos posibilidad de movimiento, la verdad es que tenemos entrega el 11, la entrega final en febrero, y la verdad es que faltan 10 para la 1, tenemos que avanzar. Entonces, miren, según lo que yo entendí es que todos están mucho más de acuerdo con entonces se queda, aunque me parece que aquí hace falta un vínculo más claro, pero eso lo podemos ver después. Entonces, bueno, dejamos y lo que sí quisiera yo es que viéramos el tercero, ¿no? Porque pues sí, las circunstancias pues no van a cambiar, ¿no? Y eso no lo supongo, los maestros ya, como bien dice Leti, ya lo plantearon y ya se dejó claro que no se van a modificar. Entonces, bueno, en la unidad 3 lo que menciona el programa hasta este momento es que al finalizar la unidad el alumno diseñará un ámbito y entorno para acercarse a un ambiente sustentable en donde integra conocimientos, habilidades y actitudes. Aquí si hay un qué, si hay un cómo y hay un para qué, pero nos parece que aquí en integra conocimientos, habilidades y actitudes, ¿cuáles? ¿No? Queda abierto, no sé, en cuanto a ¿cuáles serían estos conocimientos, habilidades y actitudes? La propuesta que hizo el grupo de profesores fue: al analizar la unidad, el alumno diseñará un proyecto considerando los factores del ámbito y entorno elegido que favorezca la sustentabilidad del mismo. La propuesta que hacíamos con Leti: el alumno será capaz de diseñar un proyecto sustentable de acuerdo con con las fases de la metodología arquitectónica paisajística urbano. Eso porque lo mencionamos en el propósito general de
la unidad 2 que ya habíamos determinado para mejorar su ámbito y entorno. En realidad, básicamente es lo mismo, solo que aquí metimos, ¿no?, esto de las fases metodológicas que ya habíamos acordado y establecido en el aprendizaje general de la materia, ¿no? Ya que es para mejorar su ámbito y entorno, que también lo habíamos mencionado en el propósito. De hecho, quedan muy parecidos. Entonces, el propósito de la unidad que ya habíamos acordado y este propósito de la unidad 3. No sé si el maestro Roberto dejó la mano levantada o si gusta participar. Perdón, dejé la mano levantada. Gracias, maestro. Entonces, pues entiendo que pues no sean las condiciones ideales o las que ustedes quisieran, pero tampoco está en las posibilidades de Letio mías modificarlas, ¿no? Maestro Alejandro, adelante. Sí, maestra, gracias. Entiendo, ya tenemos el tiempo encima. Ustedes tienen que hacer una entrega. Bueno, tenemos que hacer una entrega porque es cuestión de trabajo en grupo. Yo considero que la segunda propuesta es adecuada. La segunda propuesta, el alumno será capaz de diseñar un proyecto sustentable. Creo que es adecuada para la unidad. Lo único que corregiría es en el propósito de todo el semestre, sí, porque es casi la misma. Ajá. Pero aquí se quedó de lado toda la parte teórica y toda la parte procedimental. Entonces yo creo que podríamos integrarlas, que se podrían integrar lo de las condicionantes naturales. Ok. Y es la socioculturales. Ajá, socioculturales. Y lo que nos decía el maestro Roberto del estudio preliminar. Creo que en propósito general lo podríamos incluir. Aquí sí yo lo vería más adecuado, para que también no quede igual y tengamos algo que entregar, aunque después ya lo podemos ir modificando un poco o ajustando, de acuerdo ya también a nuestros aprendizajes, que es lo más importante en el programa. Gracias. Gracias, profesor. No sé más. La maestra Dulce había levantado la mano, pero no sé si desea participar. Bueno, igual lo que quería comentar es que de alguna manera se supone que aquí ya es la integración de lo que se aprendió en las anteriores, ¿no? En el momento que estás diseñando, pues vas a aplicar lo que ya aprendiste anteriormente. O sea, para mí yo creo que pues, ¿qué sería? La segunda, donde dice el alumnado será capaz de diseñar un proyecto sustentable de acuerdo con las fases de la metodología, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, realmente ya es la aplicación de lo que ya se aprendió en las anteriores. No tendríamos que volver a mencionarlo. Ok, ¿no? Gracias, maestra. No sé si alguien más, profesores. Es que si ya es la unidad 3, Sí, ahí no olvídenlo, es que estoy pensando. No sé si alguien más. 4 minutos. No, sí. ¿Mande, Lupita? 4 minutos, rápido. El alumno. 2, 3, 2, 1, 0. ¿Quién da más? ¿Quién da más? La maestra Marta Lidia. Bueno, por lo menos ya nos divertimos un ratito, porque. Maestra Marta, adelante. Gracias, me parece un poquito más adecuada, sí, la propuesta, pues, la segunda, el alumnado será capaz de diseñar un proyecto sustentable de acuerdo con las fases de la metodología. Ya posteriormente les preguntaré esta cuestión del contenido, ¿no? Porque sí, por ahí sí entiendo que el propósito de la unidad 3 es ya aplicar lo visto anteriormente.
pero no sé si ahí puede haber algún contenido teórico que se pueda desarrollar, porque siento que falta. Pero bueno, si se trata Sí, de maestra ahorita, Marta. Ajá. pues sería la propuesta número 2. Ok. Y también, maestra Marta, creo que nos comentabas que tú cuando hiciste tu concurso, justo te tocó este tema, ¿no? Bueno, sí, esta unidad. Sí, por ahí la problemática es que las guías que nos dan, pues nos piden el desarrollo de la teoría de un contenido, entonces ahí sí me tienen problemas para Claro. poder realizarlo porque pues me piden piden el desarrollo de conceptos y las guías que dan para el concurso, piden Sí, el desarrollo de conceptos, entonces, pues sí, no hay conceptos para poder hacer una propuesta. De todas maneras, bueno, yo di mi propuesta y justifiqué lo que realicé. Nada más esa sería como por una experiencia previa, mi duda de Claro. si ahí en la unidad 3 podría ser, porque de hecho, pues sí lo comenté con la comisión dictaminadora y no hubo modificaciones. Entonces, en este caso, pues sí justifiqué cómo abordé esta unidad para poder cumplir con lo que se pedía en el concurso. Claro. Pues ya no, si nos das la solución, Marta, para ponerlo ahí. No, sí, yo también me refería a eso, que... Sí, no, bueno, el caso es que les puedo comentar, ¿no? La experiencia que tuve ya cuando veamos la carta descriptiva y cómo lo abordé, pero mi duda era, pues esa, ¿no? Ya cuando lo comentemos entre todos, cómo poder realizarlo por este punto que los concursos de alguna definitividad o de carrera se van a pedir, bueno, pues también que uno se ajusta a lo que nuestro programa establece, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta número 2 sería la que yo veo un poquito más conveniente. Sí, y yo aprovechando, me parece que en ese sentido es muy importante que todos las temáticas, ¿no? Y por supuesto que están en los aprendizajes, todo esto tenga una referente, ¿no? Ya sea hablando de libros, hablando de documentos en línea, etcétera y demás, que sea vigente, que sea accesible, ¿no? Porque justamente sí, cuando los profesores desde que tienen que diseñar la clase del día a día hasta estas pruebas de concurso, poner algo, ¿no? Que no sé, es difícil de encontrar o no sé, tal vez que es una abstracción, ¿no? Personal, híjole, los metemos en un problema brutal, ¿no? Pero bueno, nos dieron la una y logramos llegar a... Entonces, bueno, lo que haríamos entonces, de acuerdo con estos propósitos que bueno, ya establecimos que, claro, pueden tener ajustes todavía, será que con Leti construyamos pues en realidad no, retomemos, creo que es más correcto, los propósitos que se tienen por cada una de las unidades, verifiquemos que correspondan con la guía para proponer los ajustes pertinentes, para proponérselos a ustedes ya estos aprendizajes la próxima semana, ¿no? Y ojalá que ya con estas, bueno, logremos avanzar lo más posible con los aprendizajes, porque eso ya nos permitiría, ¿no? Desarrollar los elementos que hacen falta, como esta evaluación, que parece tiene que ser más profunda, las referencias y estos ajustes a a las estrategias, ¿no? Sí, adelante, maestro Miguel, ¿querías decir algo? Miguel, por allá había alguien, creo que sí, ¿verdad? Adelante, Sí, Miguel mira, Ángel. viendo las propuestas que están aquí y que la tercera, bueno, segunda vemos en el estado y la tercera, me parece sí que pudiera ser esta parte, pero la parte amarilla yo la cambiaría Sí. por la de lo de la propuesta anterior. O Para sea, si el acercarse a alumno unos será capaz de resultados. diseñar un proyecto sustentable considerando los factores del ámbito y entorno elegidos. Más que de acuerdo a las fases de la metodología, digo, yo creo que la metodología cada quien va a aplicar la que maneje, pero más bien será considerando los factores del ámbito y entorno elegido. De eso dependerá qué tipo de sustentabilidad
va a meter el chavo en su diseño. O sea, tú dices así, prof. Así es. Aunque dice considerando los factores, ¿eh? Pues no sé qué opinan los demás profesores. A ver, déjenme ver, el alumnado será capaz. El alumnado será capaz de diseñar un proyecto sustentable de acuerdo con las bases de la metodología arquitectónica, paisística y urbana, considerando los factores Yo del ámbito editorial lo que, lejano. lo Ajá, que sí, yo dime, prof. proponía es quitarlo de las fases de la metodología. O sea, quitar esa parte amarilla Ah, y dejar lo verde con lo que acabas de ujú. escribir. El alumnado será capaz de diseñar un proyecto sustentable considerando los factores del ámbito y entorno elegidos, porque depende de dónde lo vayan a proponer su diseño, tendrá que ajustarse a esas características Bueno. para hacerlo sustentable. Sí, que aquí tendría que decir para mejorarlo, para que no se repita ámbito, entorno. Bueno, no sé, yo creo que sí es importante que considere los factores del ámbito y entorno elegido, porque si no, pues el caso no será sustentable. Sin embargo, creo que sí hay que hacer referencia a la metodología para que después se vincule con la temática, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinan los demás. Si lo ponemos, no lo ponemos. Bueno, esta propuesta del maestro Miguel. Podría quedar 2 puntos, arquitectónica, paisajística y o urbana. Con A para que dé coherencia. Metodología 2 puntos para que quede arquitectónica. Paisajística o urbana, ajá, coma, supongo, ajá. Y o urbana. Ahí Roberto está levantando la mano. Ajá, maestro Entonces, Roberto, sería adelante. pero ajá, adelante. Insistir que, en efecto, yo creo que debe quedar lo metodológico y argumento. La tendencia ahorita es, por ejemplo, en arquitectura, lo que se está llamando el BIM, es la modelación informática de edificios y es una metodología. Y lo que teníamos como la forma y la cuestión de los elementos y los principios ordenadores del diseño, en realidad es otra metodología clásica, pero es otra metodología. Entonces, en base a la metodología que se está generalizando a nivel, digamos, América Latina, sí convendría que estuviéramos dando ese acento. Hay otros argumentos de índole epistemológica, de filosofía del diseño, pero es meternos en otros líos. Gracias. A ver, miren, ya mejor lo que hice fue, esta era la que estaba y esta era la del ajuste, donde está lo que nos mencionaba Lupita, que lo sacáramos del paréntesis, bueno, acá quedó igual, con la arquitectónica, paisajística y urbana, considerando lo que nos decía el maestro Miguel, los factores del ámbito y entorno para mejorarlo, y así nos repetimos ámbito y entorno otra vez. Pero bueno, no sé los demás profesores qué opinen. Esta la dejo como estaba, aunque bueno, yo también estoy más de acuerdo con la de abajo, pero los demás no sé. La voy a poner como estaba. El maestro Alejandro. Adelante, maestro. Pues sí, maestra, mire, como ya nos está comiendo el tiempo, ¿repito? Sí, ya nos pasamos 6 minutos encima. El maestro Miguel. En lo particular, considerar los factores está dentro de la metodología, pero creo que no está de más que quede explícito. Entonces, sí, esta parte sí me parece bien. La última parte, ¿para qué? Para mejorarlo. Ya me deja un poquito con dudas, pero tenemos el tiempo encima, entonces creo que lo podríamos trabajar. Ok. Bueno. Gracias. Sí, gracias. Pero bueno, si no entiendo mal, podría ser entonces ¿no? Ya complementado con lo que nos mencionaron, ¿no? No sé si haya otra participación. No, creo que el maestro Roberto dejó la manita levantada, ¿verdad, maestro?
Sí, perdón. Ok, No, no hay bueno, problema. entonces, Gracias. listo. Bueno, muchas gracias. Creo que logramos, pues bueno, ver, ¿no? O determinar estos propósitos de quinto y sexto, que por supuesto están abiertos a las modificaciones o ajustes que hagamos cuando veamos esto de los aprendizajes, luego las temáticas. Pues les agradezco mucho haber estado aquí. Lamento que las condiciones no son las que ustedes quisieran, pero tampoco está en nuestras manos, hablando de Leti y de mí, modificarlo. Nos gustaría, creo que estoy segura que a Leti y a mí también, que fuera diferente, que tuviésemos más apertura, más tiempo, por supuesto, pero pues bueno, no son las circunstancias. Entonces, pues bueno, les agradecemos y bueno, nos vemos la siguiente semana. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos, que estén muy bien todas y todos, que les vaya muy bien. Bye, chicos. Hasta luego. Nos Bye. estamos viendo. Hasta Nos luego. vemos. Que tengan un excelente Bye, puente. bye. Bye, sí, Gracias, muy igualmente. bien. Sí, Igualmente a ustedes. hay que ir a pasear. Bye, bye. Para un buen puente no teníamos que haber trabajado. Uy. Sí, porque así fue el puente. Adiós. Cuídense mucho. Adiós, Lupita. Gracias. Tú también. Nos vemos. Bye.